Amigo televidente, gracias por estar con nosotros. Ya iniciamos una emisión más de T13 Noticias, Impacto Informativo, y debido a la gravedad del asunto iniciamos hablando de la pandemia en suelo guatemalteco. Las cifras son realmente alarmantes y es muy importante no bajar la guardia. Atención con esta nota con la que iniciamos esta noche. El próximo viernes 13 cumpliremos 1 año y 5 meses de padecer la pesadilla de la pandemia del nuevo coronavirus en Guatemala. Justamente fue un viernes 13, pero de marzo de 2020, cuando el presidente confirmó el primer contagio. Las cosas han cambiado desde entonces. Tras el anuncio, vinieron las restricciones que incluyeron toque de queda durante 193 días. La economía fue golpeada, como en el resto del mundo. En la actualidad, las medidas de restricción no son drásticas. Lamentablemente, muchas personas no utilizan mascarilla o la utilizan mal puesta. Hacen fiestas que incluyen el consumo desmedido de alcohol y con ello se olvidan del distanciamiento físico. En algunas regiones incluso se siguen celebrando fiestas patronales y cualquier tipo de actividad que aglomera a centenares de personas. Todo ese conjunto hace que hoy hablemos de cifras alarmantes respecto de la pandemia en Guatemala. La cantidad de personas que dan positivo cada 24 horas es aterradora. La cifra de víctimas mortales también está creciendo de manera desmedida. Guatemala, es evidente que estamos haciendo mal las cosas y hay que tener en cuenta que los hospitales están al borde del colapso. ¿Qué pasará mañana si usted o uno de sus familiares necesita hospitalización? No es culpa de los médicos, ellos están haciendo su trabajo, al igual que todos los empleados de los hospitales en Guatemala, pero es casi imposible atender la demanda de portadores del virus que requieren atención médica. No juegue con su vida, no arriesgue a su familia por un momento de diversión. Haga usted la diferencia y cumpla con las medidas de prevención para llevar al mínimo la posibilidad de contagio. Hay variantes del coronavirus que resultan ser más contagiosas y más mortales. Tome en cuenta que aunque hablemos ya de casi 1 año y 5 meses, todo sigue siendo relativamente nuevo. Los expertos siguen estudiando el virus y la manera en que va mutando. Busque la manera de recibir la vacuna y tenga claro que aunque reciba las 2 dosis, no es inmune, puede infectarse y puede infectar a su familia. La pesadilla no ha terminado y falta mucho para que hablemos de al menos un 80% de la población vacunada con el esquema completo. Seguimos viviendo tiempos de coronavirus y las cifras son aterradoras. Cuídese y cuide a su familia.
Ya lo escuchaba, las cifras son alarmantes y vamos a actualizar la información con base justamente a la última actualización compartida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Le vamos a mostrar ya en pantalla esos datos que continúan siendo alarmantes. Prácticamente ha sido lo que ha ocurrido en los últimos meses en suelo guatemalteco. Hablamos que ayer, lunes 9 de agosto del 2021, se realizaron un total de 11.583 hisopados. Atención, porque nuevamente hablamos de un número alto de nuevos casos, 3.254 nuevos casos se registran en apenas 24 horas y lamentablemente 37 personas más han perdido la vida. Según esta actualización, en fechas anteriores ninguna en las últimas 24 horas. Le mostramos a continuación el panorama general, la situación completa del COVID-19 en suelo guatemalteco. Recordábamos ese primer caso del 13 de marzo del 2020 y hasta la fecha se han contabilizado 394.372 casos, a punto de romper la barrera de los 400.000 casos en suelo guatemalteco. Según autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se han recuperado 346.297 personas. Mucha atención a esta cifra porque es bastante triste y por supuesto alarmante. 10.845 víctimas mortales en Guatemala. 10.845 personas han perdido la vida a causa del COVID-19 y continúan siendo portadores del virus 37.227 personas. Ya escuchaba usted, esto no es un juego, amigo televidente, hay que continuar extremando las medidas de higiene, las medidas de prevención. Bien, vamos a seguir en el contexto, pero específicamente nos vamos a referir en este momento a una de las noticias que provocó revuelo este día y lamentablemente, hay que decirlo también, sobre todo provocó que se ocurrieran muchas especulaciones, sobre todo a través de las redes sociales. Tiene que ver con lo que está ocurriendo en el Hospital General San Juan de Dios. Y para salir de todas las dudas, vamos en este momento con información oficial. Le damos la bienvenida al doctor Gerardo Hernández, quien es el director justamente del Hospital en Mención. Doctor, bienvenido a T13 Noticias. Repito, muchas especulaciones, así que le hacemos la pregunta a usted que está a cargo de ese hospital. ¿Qué está pasando en el Hospital General San Juan de Dios y qué acciones se están tomando? Gracias, y la verdad es que sí, muy importante lo que usted me comenta, ¿verdad? Hubo mucha especulación con lo que quisimos dar a informar, tuvimos que hacer una conferencia a la prensa para poder reiterar la información que queríamos brindar. La situación del hospital en este momento es una situación crítica. El día de ayer sobrepasamos nuestra cantidad de pacientes que teníamos, nuestra cantidad de camas que teníamos para pacientes. Teníamos 114 camas destinadas para el área COVID y pues hemos llegado a tener ahorita 124 pacientes ingresados. Entonces, en vista de esa situación, hicimos una reunión con las jefaturas, con todos los jefes de departamentos y tomamos la decisión de abrir un área más, de 24 camas más, para poder atender estos pacientes que se nos están pues superando nuestra capacidad y poder brindar ya 138 camas más para el servicio a la población. Todo esto era antes de las 9 de la mañana de hoy. Hoy a las 9 de la mañana sucede que tuvimos 5 brotes. Un brote se define como la contaminación de un paciente que no está dentro del área COVID, sino en los encampamentos donde no son COVID. Ahí ellos tuvimos en 5 diferentes lugares 19 pacientes que sumaron ser positivos. Entonces tuvimos que cerrar todo el 5º nivel. Esto nos evita que nosotros podamos disminuir o poder aumentar el flujo para descargar la emergencia, porque ya no tenemos espacio hacia dónde desfogarla. Y eso fue lo que nosotros quisimos dar a entender en el momento en que dimos las declaraciones, que era específicamente que se solicitaba que si realmente no tenía una situación grave por qué llegar al hospital, no se llegara, y si el paciente no tenía algo directamente grave, solicitarle a las fuerzas de socorro, que podría derivarlo a otros hospitales aledaños, hermanos siempre de la misma red con nosotros. El hospital de Antigua está listo para podernos apoyar, hospital de Chimaltenango también nos puede apoyar. Tampoco es que queremos cargarle trabajo a otros hospitales, porque no es esa nuestra intención, sino se piden 48 horas de esta disminución de la cantidad de pacientes. Nosotros estamos atendiendo entre 300 a 500 pacientes diarios en la emergencia no COVID. Entonces, disminuir un poco esos números para que podamos reorganizarnos y que podamos nosotros hacer limpieza terminal, sanitizar todas las áreas, poder contener los brotes
colocarlos en un lugar en específico y luego pues ya reabrir nuevamente y continuar con nuestro funcionamiento normal. Eso básicamente fue lo que quisimos explicar y pues es lo que solicitamos en estos momentos, que nos disminuya un poco la carga en la emergencia para que podamos darle el funcionamiento normal en cuestión de 48 horas. Doctor Hernández, muy importante lo que usted menciona y para aclararle al pueblo en general, el Hospital General San Juan de Dios no está cerrado, continúa ofreciendo la atención. Se está dando la atención en la emergencia a cualquier persona que lo requiera, independientemente si es paciente o no de COVID-19. Ahora le quiero preguntar, ¿qué pasa con las personas que efectivamente son portadoras del virus? ¿Para qué cantidad de personas tienen espacio en este momento, esta noche, por ejemplo? Excelente pregunta. No tenemos espacios en este momento para pacientes graves. No tenemos ningún espacio. Para pacientes moderados podemos ver dónde podemos colocarlos, pero si tuviéramos un paciente grave dependiente de alto flujo de oxígeno o necesidad de un ventilador, no tenemos espacio en estos momentos, porque nosotros los 24 espacios que íbamos a abrir en el transcurso de hoy a mañana, vamos a ocuparlos ahorita con estos pacientes del brote. Estamos también evaluando si alguno de los pacientes que estaban dentro de nuestro hospital que salió positivo está estable, poderlo enviar a casa, que continúe su aislamiento en casa y regrese con nosotros a continuar el tratamiento por el cual estaba ingresado. Pero sí quiero recalcar lo que usted decía, nosotros no vamos a cerrar la emergencia. El Hospital General San Juan de Dios jamás ha cerrado sus puertas, siempre hemos sido un hospital con las puertas abiertas, únicamente apelamos a la necesidad de disminuir la capacidad que tenemos ahorita para poder atender pacientes, pero lo que necesiten y si es un paciente grave, si ustedes quieren consultar, ahí va a estar siempre. Las consultas externas que estamos viendo de forma normal, como lo que es hemato-oncología, como lo que es nefrología, que son problemas renales, están funcionando de forma normal. O sea, no vamos a disminuir esa situación. Doctor Hernández, en este momento estamos hablando específicamente de la realidad que enfrentan en el Hospital General San Juan de Dios, pero es muy importante que tengamos claro todos que estamos hablando de una red hospitalaria, no es el único hospital que existe en nuestro país, afortunadamente. En el caso de lo que usted mencionaba en este momento, no pueden recibir pacientes graves en este momento que son portadores del virus. De esto ya tienen conocimiento el resto de autoridades del Ministerio de Salud, autoridades de los otros hospitales y también los bomberos, para no perder ese tiempo en tratar de llevar una persona a ese lugar, sino buscar otro hospital. Sí. La verdad que el ministerio y específicamente el viceministerio de Hospitales está trabajando de una forma muy activa. El señor viceministro, el doctor Francisco Coma, ha estado muy enfático en esta situación. Tenemos como una especie de tablero que se maneja a nivel de lo que son los comités de emergencia, los cuales pueden saber en dónde hay un espacio ahorita que se pueda atender. Y por supuesto que estamos totalmente manteniendo informado al sistema a nuestro sistema de información para que ellos sepan cómo está la situación actual. Bueno, y hoy, que ha sido un día tan complicado, pues todos están sabidos que el Hospital General San Juan de Dios hoy estamos en una situación complicada. No estamos colapsados, no vamos a colapsar. Este hospital no se para ni se va a parar nunca. Y la verdad, lo único que solicitamos, para hacer una idea de lo que yo quise decir, es que necesitamos un respiro. Necesitamos oxigenación para nuestro hospital y para nuestro personal, que es lo que se necesita en este momento para reagruparnos y poder desarrollar nuestro mejor trabajo como siempre lo hemos hecho. Doctor Gerardo Hernández, esta noticia lamentablemente se prestó para muchas especulaciones. Era muy importante aclarar la situación. Agradecemos que esté con nosotros esta noche acá en T13 Noticias. El doctor Gerardo Hernández es el director del Hospital General San Juan de Dios. Por ahora, vamos a continuar con el tema. Así es, seguimos hablando de este tema. Hay mucha atención, amigo televidente, porque también muchas dudas se han generado en torno a la variante Delta. Así que en la siguiente nota vamos a aclarar esas dudas y también vamos a hablar de la eficacia de la vacuna. La variante Delta de COVID-19 es un 60% más transmisible. Quienes contraen la enfermedad pasan de un cuadro clínico moderado a severo en 3 días. Esta cepa es más letal que su predecesora. Una de las dudas que surgen en torno a las nuevas variantes es la efectividad de las vacunas. Las investigaciones científicas sugieren que todas las vacunas son efectivas. Expertos indican que quienes tienen la primera dosis de la vacuna anti-COVID tienen hasta un 40% de inmunidad, pero es necesario tener ambas dosis para disminuir la gravedad de la enfermedad.
La variante Delta ya fue confirmada en nuestro país y expertos señalan que es la causante del incremento de contagios y fallecimientos. No baje la guardia, la pandemia es real. Utilice su mascarilla, desinfecte sus manos constantemente, evite las reuniones y aglomeraciones, respete el distanciamiento físico y, de no ser necesario, no salga de casa. Así es, por favor, no baje la guardia porque la situación es realmente alarmante en suelo guatemalteco. Hablamos ahora de que lamentablemente en el servicio de transporte público tampoco se están respetando los protocolos de bioseguridad. El incumplimiento de medidas de bioseguridad dentro de las unidades del transporte público se da en medio de una creciente cifra de contagios del coronavirus y ante la aparición de la variante Delta. El riesgo de contagio es aún mayor en la actualidad y el no respetar los protocolos sanitarios dentro de los autobuses pone en riesgo la vida de usuarios, pilotos y ayudantes. El tema no es nuevo. Desde el año pasado, con la reactivación del servicio de transporte público, la PDH, Provial, Policía Nacional Civil y la Dirección General del Transporte han dejado en evidencia que varios pilotos sobrecargan las unidades y mantienen las ventanillas cerradas. Varios de los operadores del transporte público han sido sancionados, pero sigue el incumplimiento de medidas. Ante la grave situación de la pandemia, las autoridades de la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la PDH instan a reforzar los operativos, tanto en la ciudad de Guatemala como en las carreteras de otros departamentos, para determinar el comportamiento de los pilotos, sus ayudantes y los usuarios. Previo a que el servicio del transporte público se reactivara, la DGT y otras instituciones dispusieron que en cada autobús, ya sea del transporte urbano o extraurbano, el aforo fuera del 50%, que las ventanillas estén siempre abiertas y que todos porten mascarilla, y que previo a ingresar a los autobuses, los pilotos o sus ayudantes tengan la obligación de otorgar gel antibacterial a los usuarios. Hablamos en este momento de las emergencias que se atienden a diario y cómo la cifra ha aumentado también en el Hospital Roosevelt. El incremento de capturas y de casos de accidentes de tránsito impacta directamente las emergencias de los hospitales. Estamos precisamente en el Hospital Roosevelt, donde el doctor Hugo Alvarado nos da detalles en cuanto a la cantidad de pacientes que ingresan diariamente a este hospital producto de una tragedia vial que tiene que incrementarse principalmente los fines de semana, doctor. Sí, un saludo a todos. Sí es importante que la gente esté consciente que últimamente ha aumentado el número de casos de pacientes que consultan por politraumatismo, por accidentes de tránsito, algunos de ellos que viajan en motocicleta, otros en automóviles, pero sí ha habido un aumento considerable y esto asociado a la ingesta de alcohol. Creo que ha habido una falsa sensación de seguridad en muchas personas que han recibido únicamente la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y esto los hace pensar o los hace sentir que ya pueden tener una vida libre y normal, ¿verdad? Entonces la mayoría de ellas pues consumen alcohol y después pues manejan sus vehículos y provocan accidentes, ¿verdad? Estoy tomando en cuenta no solo el colapso del hospital por la cantidad que incrementa de accidentes, también el gasto de recurso económico y recurso humano por parte del hospital, ¿verdad? Claro, el gasto que provoca un paciente que tiene algún historial de traumatismo, dependiendo de las condiciones en las que está, podría llegar desde los 5,000 hasta los 150,000 quetzales solo de atención inicial en la emergencia, ¿verdad? Datos importantes ante el incremento de emergencia reportadas por autoridades del Hospital Roosevelt. Como se indicaba anteriormente, el hospital tiene un promedio de aproximadamente 500 pacientes diarios en esta emergencia, entre ellos la gran mayoría de pacientes que ingresan por temas de accidentes de tránsito.